Seguimos viendo temas de recursos humanos y quería enseñarles la teoría X, la teoría Y, que existía hace un tiempo ya y que ha cambiado porque con los nuevos descubrimientos de la ciencia neurológica, principalmente cómo funcionan nuestros cerebros cuando estamos pensando. Yo quisiera que recordaran que existe un instrumento que ahora se llama no el MRI tradicional, o sea, la resonancia magnética, sino la resonancia magnética funcional. Y es que, bueno, si en algún momento lo dije, lo quiero repetir, y es que ahora hay maneras de ver, o sea, según la función que está haciendo el cerebro, qué áreas del cerebro, digamos, se iluminan o tienen un color rojo, un color azul, etcétera. Entonces ya no es una resonancia magnética estática, que era una foto tridimensional realmente, pero ahora es como una película. Entonces uno le puede preguntar a la persona, estás viendo, imagínate una manzana verde y se ilumina cierta parte. Imagínate no sé qué, y entonces, o piensa en el peor de tus miedos, o imagínate tus ilusiones. Entonces, podemos ver qué sucede, y de hecho el neuromarketing, que lo vamos a tocar aquí un poco porque dentro de los recursos humanos está el gran departamento de ventas. Y para toda empresa, el departamento de ventas debe ser el más importante. No, no el más importante, disculpen la corrección, pero, pero debe ser uno de los más importantes porque de ahí se generan los ingresos. ¿Y qué sucede? Que se han dejado de lado en el tema del desarrollo profesional y normalmente los vendedores pues son capacitados muy poco, ¿verdad? Y cuando son capacitados por proveedores, etcétera, y no tanto por uno. Eh, pero el tema del Functional MRI ha logrado cambiar mucho el panorama de cómo se ven. Pero estas teorías son tradicionales y por lo consiguiente tengo que decirles que son limitadas en cuanto a la información, digamos, neurológica. Sin embargo, ya tenían cierta noción de que existían dos maneras de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en la teoría X los seres humanos no les gusta el trabajo y siempre que pueden lo evitan. Esa es una manera de pensar del ser humano un poco despectiva, ¿no? O sea, yo conozco jefes, gerentes y todo que te dicen que la gente no sirve para nada, que son todos unos idiotas, que no sé qué. Yo pregunto, bueno, pues si todos son tan idiotas, ¿cómo es cómo es que continúa la empresa? ¿Cómo es que...? Entonces, es una manera despectiva de ver el ser humano, creer que uno se las sabe todas, ¿no? Dice, el trabajo no le gusta. No sé si ustedes saben de dónde viene la palabra trabajo, pero viene del latín tripalium, que era un instrumento eh, de tortura, ¿verdad? Era un tripalium, de tres palos. Entonces, bueno, entonces quiere decir que el concepto del trabajo ha tenido un sesgo negativo de hace mucho tiempo. O sea, trabajar para cuando pues, para los que creemos en la parte bíblica, a Adán y Eva pues se les condenó a que tuvieran que ganarse la comida o el sustento con el sudor de su frente, que ahora les iba a costar, ¿no? Entonces, de hecho, tiene una connotación un poco negativa, pero no tiene por qué ser así. Eh, entonces, los estudiosos de recursos humanos lo dividían así, sin mucho conocimiento de la parte neurológica, pero tenían una división conceptual. Entonces, la teoría aquí también dice que las organizaciones tienen objetivos, las personas que trabajan en organizaciones tienen que ser obligadas, controladas y hasta amenazadas con sanciones para que orienten sus esfuerzos hacia el logro de esos objetivos. Ustedes se acuerdan de que les hablé sobre el tema de la presión y de la creatividad. La creatividad se pierde cuando hay presión, porque no vemos la periferia. Volvemos al tema de visión de túnel y entonces si estamos hablando, no sé, pues de una industria, es que todas las industrias necesitan algo de creatividad, incluso para mejorar los procesos de producción, o sea que esto no funciona. Pero bueno, esa era la teoría X, ¿no? Las personas prefieren ser dirigidas que dirigir. Esto es una visión también mediocre del ser humano. Las personas evitan responsabilidades, no es cierto. Las personas buscan responsabilidades muchas veces y necesitan que les den más responsabilidad para sentirse más productivos. Las personas promedio tienen pocas ambiciones, no es cierto tampoco. Lo que pasa es que nadie les pregunta. ¿Alguna vez a su jardinero le han preguntado cuáles son tus sueños? ¿O cuáles eran tus sueños? ¿Y quién te los desbarató? Preguntarle al CPF,
al cuidador? O sea, ¿cuáles son tus ambiciones personales? ¿Qué te hubiera gustado ser? Muchos se han dado por vencidos porque lo ven fuera de posibilidades, pero el punto es que podemos ver al ser humano de manera diferente. También dice aquí que en la teoría que las personas se preocupan sobre todo por la seguridad y el bienestar propio. Eso tiene algo de realismo porque lógicamente tenemos una tendencia a la protección personal, pero olvidamos de que el ser humano muchas veces es altruista y muchas veces prefiere el bien de alguien más que el suyo propio. Eh, y entonces hay gente que vive pensando en los demás y no piensa en sí mismo, o sea que eso no es cierto. No voy a leer la teoría griega porque realmente eh, es casi que la antítesis de la teoría X. Pero si lo leemos un poco, vamos a leer uno. Eh, el potencial intelectual del ser humano promedio está aún lejos de ser utilizado en su totalidad. El pensar de esa manera es totalmente liberador, porque el ser humano puede dar muchísimo más de sí y es increíble lo que ha logrado el ser humano. Entonces, tener solo la visión de que el ser humano es una riqueza de información y de creatividad es importantísimo. Yo les hago una sugerencia. En la empresa que ustedes trabajan o en la casa, platiquen de vez en cuando, un buen rato, con el jardinero, con la empleada, con el que abre la puerta, con el que limpia, y pregúntenle cómo ven la situación, pregúntenle sus opiniones, pregúntenle, y ustedes van a darse cuenta que primero saben mucho más de lo que ustedes creen, tienen más sabiduría. Recuerden que el conocimiento y la sabiduría es preferible a la sabiduría. Entonces tienen a veces mucha más sabiduría que nosotros. Hay que sentarse a hablar con gente mayor, no importa el nivel social. Si los recursos humanos lo viéramos de esa manera, no desecharíamos a gente por la edad que tienen, etcétera, sino que, porque si ustedes ven en la búsqueda de empleo, pues te ponen edad límite. Y yo en realidad no veo por qué, si una persona está, el concepto de, para que sepan y apunten esto, por favor, el concepto de jubilación nace en Alemania, en Prusia, pero bueno, lo que ahora es Alemania, y, eh, y con Otto von Bismarck, que hace el primer seguro social, el primer modelo de pensiones de reparto como el que conocemos en el mundo, y empieza el concepto de jubilación, pero antes de eso la gente trabajaba hasta que se moría. Entonces, el tema de jubilación es un invento de hace, no sé, 120 años, pero antes de eso no existía, o sea, la gente no se jubilaba. Entonces, ¿qué sucede? Que si la gente no, imaginémonos que vivimos en ese esquema de que la gente no se jubila, la gente mayor tiene mucho que ofrecer, muchos consejos, han vivido mucho. Existe para que sepan, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la institución, pero yo la ocupé, yo contraté esta institución. En Estados Unidos se constituyó una organización de gente jubilada que ya nadie las quería contratar, pero formaron una consultoría y ahí tenían CEOs de Sears, de Toys R Us, de Walmart, gente que fue en su momento súper importante o sea, y que tal vez tenían 80 años, ya nadie quería contratarlo, pero formaron esta organización. Y todo lo que había que hacer era, para que vinieran a Nicaragua, era llevarlos a Granada, a Masaya, que conocieran un poco, y lo que se pagaba era poquísimo comparado al beneficio que daban. Y hay una riqueza de conocimiento impresionante. Entonces se logró hacer esa alianza o esa oferta de esos servicios de una manera novedosa, pero hacía falta que la gente valorara esa experiencia. Yo la valoro mucho. Tengamos en cuenta de que para el manejo de recursos humanos tenemos que cambiar un poco la visión en cuanto a las edades y en cuanto a que el ser humano sigue ofreciendo valores importantes con el tiempo aún y con una experiencia. Por ejemplo, ¿vale o no la pena preguntarle a gente hoy que vivió la crisis de 1979? Para mí que sí. Y que esa experiencia no la tiene nadie más que ellos. Así es que no descartemos a la gente por su edad. No voy a leer el resto del tema de la teoría Y porque realmente ustedes lo tienen ahí y es lo opuesto a la teoría X. ¿Verdad? Así es que por ahora este es el tema.